Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 4 de mayo del 2026. Como les prometí, vamos a presentarles un pendiente que tenía, eh, y es básicamente los aspectos más importantes relacionados con la inteligencia artificial en el Congreso Internacional de Educación Médica de Ascofame 2026. Eh, Les pido el favor que si alguien tiene algo para aportar, para decir, simplemente activa el micrófono y me habla. Eh, Interviene, algo para preguntar, para aportar. Yo voy a tratar, yo creería que en esta horita alcanzamos a ver básicamente lo que se compartió en ese congreso. Si de pronto nos queda un espaciecito, compartimos lo que ocurrió en el Congreso en DIMED 2026. El uno fue en Medellín, el otro fue en Cartagena. Y en los dos estuvimos. Lo primero, entonces, la referencia principal de este compartir, de esta presentación es Congreso Mundial de Educación Médica, Ascofame 2026. Y lo primero que quiero declarar y que les quiero dejar a ustedes como mensaje, así lo he hecho cada semana, es que para esta presentación utilicé IA. Lo primero, pues debe ser claro que fui al Congreso. Lo segundo, hice informes de todas las jornadas que ustedes lo tuvieron ahí. Hice un informe de reflexión final. Previo y posterior utilicé GPT para organizar la información, los informes y crear imágenes. Con la información organizada me la llevé a Notebook para construir la presentación final, pero fui yo quien dio toda la información y la instrucción. Y con la información organizada, pues como lo digo acá, pues fue el Notebook quien me terminó ayudando a construir la presentación. Antes de entrar en materia, un poco de lo que llamamos evangelización, de formación, de reforzar conocimientos, conceptos. Entonces, lo primero, no toda la inteligencia artificial es igual. Tengan ustedes claro que el macro del concepto general es la inteligencia artificial. Y dentro de la inteligencia artificial básicamente tenemos, eh, digamos, esa segunda capa grande que se llama Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas, que dentro de esas dos grandes esferas está el Deep Learning, que son básicamente las redes neuronales profundas. eh, Y mucho de lo que se está haciendo en IA generativa tiene que ver con deep learning, con redes neuronales, y que obviamente dentro de esa, una parte de participación de esa torta grande del deep learning está todo lo que es inteligencia artificial generativa. Llámese GPT, llámese Gemini, llámese Cloud Anthropic, llámese DeepSeek, llámese Green, eh, y muchas otras. Eso también, entonces, es parte de lo mismo. Entonces, el gran concepto es la inteligencia artificial y dentro de eso está el Machine Learning, y los lenguajes de procesamiento o el procesamiento del lenguaje natural, el NLP o el PLN. Y dentro de él está las redes neuronales, que es el Deep Learning. Recuerde que básicamente el alimento de la inteligencia artificial es el dato. En la entrada de esos datos se llama el input layer. Y ahí es donde empiezan a participar las redes neuronales, que entre más capas se logre, más complejidad y seguramente los resultados van a ser mejores. El cuerpo, digámoslo así, del cerebro se llama el hidden layer, y lo que se obtiene al final de la salida, sea un texto, sea una traducción, sea un video, sea lo que sea, se llama el output layer. Entonces esos conceptos los deben tener. Entonces la capa de entrada es el input layer, que es el que recibe los datos. Haciéndole un símil sería como los sentidos, ¿cierto? Y lo que entra son los datos.
Lo que hay dentro, que es como las capas ocultas, es el cerebro, que es el que realiza realmente las operaciones para aprender patrones, sean supervisados, no supervisados, o lo que llamamos el aprendizaje por reforzamiento. Y la capa de salida es el output layer, que es el resultado, que es un diagnóstico, una clasificación, una predicción, un dato. Y vamos a ver qué pasa con una de las principales aportes que la ASCOFAME nos dejó en ese congreso. Hoy vamos a meternos de... Perdón. Disculpen acá. Perdón, me devuelvo. Vamos a compartir este videito. Hoy vamos a meternos de lleno en una transformación que de verdad no es ciencia ficción. Es una realidad que ya está aquí, redefiniendo una de las profesiones más cruciales que existen. ¿Me confirman que están escuchando, por favor? ¿Sí escuchan? Sí. Listo. Y para empezar, vamos a lanzar una pregunta que parece sacada de una película, ¿eh? ¿Puede una máquina, un simple algoritmo, superar los mismos exámenes que un estudiante de medicina que se pasa años hincando codos? Pues la respuesta, y ojo con esto, es que sí. Un sí rotundo. Y lo más fuerte es que no hablamos del futuro, está pasando ahora. Este simple hecho nos obliga a replantearnos de arriba abajo qué significa aprender y ejercer la medicina hoy en día. Venga, vamos a sumergirnos en esta nueva realidad, porque la inteligencia artificial ya no es algo que viene, es algo que está, ya forma parte del día a día en la práctica médica. No es una moda pasajera, es una herramienta fundamental. Y aquí está la clave de todo. El gran desafío que tenemos por delante no es crear una IA más lista o más potente. El verdadero reto, el de verdad, es cómo adaptamos nuestra manera de enseñar, nuestra manera de aprender, para poder trabajar codo con esta tecnología. Pensemos un segundo en esto. Durante siglos, el valor de un médico residía en la cantidad de información que era capaz de memorizar. Era básicamente una enciclopedia andante. Hoy el conocimiento es prácticamente infinito y lo tenemos a un clic. Así que la habilidad clave ya no es recordar, para nada. Ahora lo crucial es saber interpretar, saber cuestionar y saber aplicar esa avalancha de datos de una forma crítica. Y claro, esta nueva realidad saca a la luz una brecha enorme y sinceramente bastante peligrosa entre cómo se enseña en la facultad y cómo se trabaja en un hospital de verdad. Lo que vemos aquí es una desconexión total. En las aulas todavía se premia mucho el memorizar, el soltar el dato exacto, un modelo reactivo, pero luego en la consulta o en el quirófano lo que hace falta es análisis predictivo, es la capacidad de tomar decisiones súper complejas basándose en una cantidad de datos que una IA puede procesar en segundos. Dicho de otra forma, estamos formando para un mundo que en la práctica ya no existe. Y esta desconexión nos lleva directos a un riesgo psicológico muy, muy sutil, pero que es importantísimo entender. Esta frase lo clava, de verdad. El mayor peligro de la IA en medicina no es que se equivoque, que puede pasar. El peligro real es que un profesional confía a ciegas en una respuesta, aunque sea la correcta, sin haber entendido por qué lo es. Este concepto es fundamental. La ilusión de la competencia. Es esa sensación de que sabes algo solo porque tienes la solución delante, pero en realidad no has desarrollado el juicio crítico para llegar a ella por ti mismo. Es como tener el destino en un GPS sin tener ni idea de cómo leer un mapa. ¿Vale? ¿Hemos visto el problema? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no. No se trata de prohibir la tecnología, ni mucho menos. Se trata de fomentar una forma completamente nueva de pensar y, por supuesto, de enseñar. El profesor ya no es la única fuente de información. Eso se acabó. Su papel ahora evoluciona, se convierte en una especie de mentor, de entrenador del pensamiento crítico. Su trabajo es enseñar a los estudiantes a hacer las preguntas correctas, a dudar de lo que dice la IA, a contrastar y a validar la información. Porque al final, lo que de verdad va a marcar la diferencia son estas competencias que son puramente humanas. Ya no se trata de competir contra la máquina en memoria. Eso es una batalla perdida. Se trata de superarla en sabiduría, en ética y en juicio. Estas son, de verdad, las habilidades del médico del siglo XXI. Y esta es la pregunta del millón, la que toda facultad de medicina debería tener colgada en la entrada ahora mismo. Cada método de enseñanza, cada examen nos acerca a uno de estos dos polos, y la elección que se haga va a definir literalmente a la próxima generación de profesionales de la salud. Pero bueno, todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad?
¿Cómo se lleva a la práctica? Pues vamos a dejar la teoría y a ver un ejemplo concreto de cómo se puede enseñar a pensar con la máquina. Fijaos bien en el proceso. No se le pregunta a la IA por la respuesta final y ya está. No. Se usa como una herramienta para que genere un abanico de posibilidades. El verdadero aprendizaje, la chicha del asunto, ocurre en los pasos 3 y 4, en el debate, en la evaluación crítica, en la colaboración para construir una decisión clínica donde el humano siempre tiene la última palabra. Y esto lo resume todo a la perfección. No se trata de enseñar a manejar un software, de aprender a hacer clic aquí y allá. Se trata de desarrollar la capacidad de razonar en colaboración con una inteligencia que no es humana, aprovechando su potencia de cálculo, pero siempre guiándola con nuestro juicio. Así que llegamos a la gran conclusión. No hay que tener miedo a un reemplazo, hay que abrazar una evolución. La IA en realidad lo que hace es elevar el nivel, obligando a que la formación médica se centre en aquello que nos hace y nos hará siempre insustituibles, el pensamiento crítico y la humanidad. Y nos vamos con esta reflexión final. En un mundo donde la información es infinita y accesible, el valor ya no está en lo que uno acumula en la memoria. El verdadero valor está en la calidad y en la estructura de nuestro pensamiento. Esa, y no otra, es la verdadera mejora humana que nos exige la era de la inteligencia artificial. Bueno, muchachos. Muy bien. Entonces, lo primero, fueron 36 conferencias, 12 talleres, 2 paneles, de los cuales el Congreso más o menos el 65% se centró en inteligencia artificial. Las 3 grandes temáticas del Congreso fue inteligencia artificial, la simulación educativa y el impacto social en educación médica. Como dice ahí, la IA dejó de ser un tema y pasó a ser un contexto. Los principales temas de inteligencia artificial fue IA en educación médica, donde aportaba la personalización del aprendizaje, la evaluación automatizada, los tutores inteligentes, la analítica de aprendizaje. Lo otro, la alfabetización digital y la formación docente, formación de profesores en IA, pensamiento crítico y sesgo, la IA en la práctica clínica y la toma como soporte a decisiones clínicas, el análisis de datos y el copiloto clínico, un tema que no siempre está presente, la ética, la humanización y los riesgos, la probabilidad de que la IA alucine, la dependencia de la IA que se vuelve peligrosa y lo que es la contrastación entre el juicio clínico y la automatización y lo que son tecnologías emergentes integradas, que es la IA más simulación educativa y la IA más realidad virtual. El impacto profundo, como lo dije ahora, 65% básicamente, digamos que o mucho del Congreso giró en torno a inteligencia artificial. Los principales aportes de ese Congreso, entonces, aquí está, lo habíamos mencionado, la personalización del aprendizaje, la evaluación inteligente, la metacognición guiada, el soporte a decisiones clínicas y los retos y la reflexión ética que nos dejó. El desafío es usarlas para mejorar, no para sustituir pensando. El imperativo de la transformación, entonces, uno, en el diagnóstico, analizar el impacto real de la inteligencia en la educación médica actual y siempre reflexionar en torno a las brechas entre la formación y la práctica clínica. 2, el tratamiento, proponer estrategias para integrar IA en el aula sin perder la esencia del pensamiento crítico, como lo decía el video. Y 3, la acción, invitar a docentes y estudiantes a asumir un rol activo y no la pasividad para que de pronto se logre esa reestructuración del modelo educativo, pero con participación muy activa de docentes. Hay un punto de inflexión del conocimiento, digamos que se pasa de escasez de conocimiento, entre comillas, médico, a un crecimiento exponencial en el conocimiento, lo que lleva a una necesidad de interpretación y síntesis de una cantidad de datos. Entonces, siempre tenemos que básicamente la educación médica entra en una nueva etapa, que el conocimiento ya no es escaso, que el reto actual es interpretarlo, cuestionarlo y aplicarlo. La IA no cambia lo que sabemos, cambia cómo aprendemos. Eso lo tenemos que tener todos los días más claro. El desafío no es tecnológico y pedagógico. Entonces, básicamente, no es una tendencia futura. La inteligencia ya está integrada irreversiblemente a la práctica
querámoslo o no, eso ya es una realidad. Y esa realidad actual, donde vemos los pacientes, los sistemas hospitalarios y los diagnósticos, donde se atraviesa, todos están atravesados por algoritmos y aparece un cuello de botella, que es la manera en que enseñamos medicina, que no se asimila a esta nueva realidad. Entonces tenemos una asimetría evolutiva en salud, donde la práctica clínica pasa de un modelo reactivo basado en síntomas a un modelo predictivo y personalizado que integra datos, algoritmos y sistema de apoyo en la decisión. Hay una gran necesidad de transformar la formación médica y formamos estudiantes para memorizar tradicionalmente en un sistema que lo que está exigiendo es desarrollo de pensamiento, analizar, decidir y crear. Y tristemente vuelve a presentarse en el escenario de la educación, y la medicina no es una excepción, en una desconexión crítica entre lo que enseñamos en las facultades y lo que el paciente necesita en el consultorio. Una gran brecha que se vuelve un abismo. Y el riesgo oculto es la ilusión de competencia. Entonces, donde arriba, en la punta del iceberg, estamos viendo respuestas correctas, los sistemas de IA aprueban exámenes médicos complejos con facilidad, pero debajo hay una necesidad de comprensión, de razonamiento clínico y validación, y no necesariamente responder es comprender. El verdadero valor reside en la explicación y el criterio que hay detrás de cada respuesta que da un educando, digamos. El riesgo principal no es un error técnico, es la falsa seguridad de una respuesta correcta sin un fundamento clínico. Eso es un peligro el berraco. Entonces, el paradigma educativo tradicional vuelve a tener tensiones, y donde aquí lo vemos, donde vemos el rol del docente. En el tradicional, la fuente única del conocimiento es el profesor. En la IA, el docente se vuelve un orientador, un piloto y un curador, pero digamos la IA es el copiloto, y eso hay que entenderlo así. En el modelo tradicional, el estudiante es un memorizador pasivo, en el actual es un analista activo y validador. El objetivo principal de la tradicional es repetir respuestas correctas, en el actual es construir decisiones fundamentadas. El uso de la información en el tradicional es acumular y llenar de datos. El cerebro se vuelve un receptáculo de información que hay que llenar, un ático que hay que llenar. En el actual, con IA, cuestionamiento algorítmico y síntesis. Y el riesgo principal, el tradicional, es que se olvida muy fácil y todo se vuelve obsoleto. Y el riesgo de la IA actual es la dependencia tecnológica, y eso también tiene sus grandes problemas. Aparece un ecosistema de nuevas competencias, pensamiento crítico médico, entonces uso ético de las tecnologías, eso es fundamental y vital. La comprensión de los límites algorítmicos, la búsqueda y validación de la información, que se vuelve igualmente relevante a lo que era tradicional, y la importancia en la interpretación de la clínica de los datos. Entonces, la función de nosotros como docentes, pasamos de dictar respuestas a enseñar o hablar críticamente las herramientas. ¿Por qué estamos aprendiendo? ¿Por qué la estamos usando? No todo es cierto, no todo es verdad. La caja negra hay que destaparla. La IA alucina, la IA no es piloto, nosotros somos los pilotos. La nueva alfabetización médica requiere un primer momento con una intención clínica, el objetivo diagnóstico del médico. Un segundo momento, la ingeniería de preguntar con buenos prompts, de promptear. El lenguaje de interacción con la IA define la calidad del resultado. Del buen prompt sale el buen output layer, la buena salida, la buena respuesta. Y de esto depende la respuesta algorítmica, procesamiento de datos del motor de la IA. Después, un filtro de pensamiento crítico, que es el humano el que lo tiene que hacer. Siempre es el humano el que tiene que validar la información para que lo que salga en el output layer, la decisión clínica, sea realmente aplicable de una mejor forma a los pacientes. Entonces, no se trata simplemente de usar herramientas tecnológicas, se trata de saber pensar a través de ellas, como lo hemos venido diciendo. La pregunta central de nuestra era
estamos formando con criterio o con dependencia tecnológica. Y dentro de eso surge esa necesidad de desarrollar pensamiento crítico. Eso no ha sido de ahora con la IA, es un pedido. ¿Sí? Dime. Aló. No era que pronto Señora. no era que Dime. de pronto le ayuden. Para- Porque quedé en el San Juan. No, ma, ya saliste, ya no la cambia. Alguien está por ahí hablando. Halber, No, joder. Sí, porque como yo puse eso como de tercer. Halber. Ah, bueno, ya. Listo. Entonces, el objetivo es sabiduría médica aumentada, el riesgo es dependencia tecnológica y la medicina obsoleta y negligente. O sea, estamos abajo seguramente en mucho de eso y la idea es avanzar. Caso práctico, aquí tenemos un caso donde básicamente hay un paciente con unos datos clínicos con dolor torácico y disnea. El docente actúa como validador y guía constructor de la decisión. La IA sirve como motor para generar un espectro clínico amplio de diagnósticos y de pronto hacer lo que el profe doctor Duque hace, Duquebot, que es ayudarle a hacer todo un flujograma del proceso diagnóstico sistemático, juicioso, crítico, ordenado. Y hay una evaluación crítica grupal que básicamente interactúa con las respuestas de una forma seguramente algorítmica. Hay una redefinición del médico humano. La inteligencia no reemplaza al médico. La inteligencia redefine radicalmente su formación. Esto definitivamente llegó para quedarse y llegó para transformar y así lo tenemos que ver. En la era de las respuestas instantáneas, el pensamiento crítico no es una habilidad más, es la competencia clínica más importante, independiente que haya llegado la IA. Yo creo que si algo tenemos que desarrollar, y sobre todo los médicos, es precisamente aprender a pensar críticamente, no aprender a tragar, a digerir, a aprender bultos, sino aprender y desarrollar procesos cognitivos que propendan por utilizar procesos de orden superior. Esto es un decálogo que yo saco, que yo tomo como unos 10 principios inquebrantables para el médico del futuro, que como parte de la reflexión que estamos proponiendo todo el tiempo, y es los 3 pilares arquitectónicos para una medicina aumentada, que es la perspectiva tecnológica en la naturaleza de la herramienta algorítmica, digamos que están en los principios 1, 2 y 10, la competencia clínica, la interacción con los datos y el arte de preguntar, el principio 4 y 7, el juicio y el humanismo, que es transversal casi a muchos principios, la responsabilidad, validación y evolución empática del médico. El catalizador de la transformación médica, entonces la inteligencia no es la solución a los problemas de salud, eso lo debemos tener claro, ni a la educación, pero es un catalizador de transformaciones y oportunidades, si las queremos ver así. El riesgo inaceptable de la herramienta genérica, no use inteligencia artificial genérica, eso se los he venido diciendo desde que iniciamos, debe adaptarse al contexto clínico, educativo e institucional. Entonces, una IA genérica tiene mayor riesgo de respuestas probabilísticas amplias, sesgo poblacional general, alto riesgo de impresión clínica y desconocimiento de las guías locales. Una IA médica adaptada nos puede llevar a protocolos hipercontextualizados, alinearnos con la guía que de pronto Ascofame nos dejó o nos ha venido proponiendo, a que la seguridad del paciente esté validada y a la terminología médica con muchas mayor posibilidades de tener error. El médico como última línea de defensa, la inteligencia puede generar información falsa, puede alucinar aparentemente de forma convincente, el médico es el responsable. Recuerde, la IA es el copiloto, nosotros somos los pilotos. El filtro clínico es básico, el escrutinio profundo, el contraste con experiencia empírica, entre el output o esa caja negra donde la sintaxis puede ser perfecta, la certeza aparente, y lo que salen son alucinaciones y uno piensa que está diciendo verdades, pero que definitivamente esa información tiene que estar validada por el humano y eso nos tiene que dar mucha más seguridad al paciente.
La anatomía estructural de la instrucción clínica, la calidad de la respuesta depende de la calidad de la pregunta, del PROM. Aquí volvemos a lo mismo. Saber formular PROM es una competencia clínica, ¿sí? Debemos darle contexto del paciente, debemos decirle la evidencia requerida, debemos darle un formato de salida y debemos decirle que hay unas restricciones éticas como la anonimización estricta y limitar los sesgos. Al final, vamos a tener un PROM clínico de alto valor. Si aprendemos a prontear, es una competencia más de un ciudadano de mundo contemporáneo. Es una obligación aprender a prontear. La triangulación obligatoria de la verdad médica, toda salida de inteligencia debe verificarse con criterio clínico, con evidencia científica y siempre en el contexto del paciente. Entonces, esa triangulación nos tiene que llevar a un criterio clínico cada vez más seguro. La inteligencia artificial asiste, el médico decide. Entonces, repetir y repetir algo que debe quedar claro. La IA es copiloto, el médico es quien toma las decisiones, o sea, el médico es el piloto. La IA procesa volúmenes masivos, eso es una ventaja, sugiere listas de diagnósticos diferenciales, nos ayuda, y resume historiales complejos, también nos ayuda. El médico es el que interpreta matices biológicos y sociales y asume la responsabilidad ética y legal de lo que sale. Nunca la IA va a ser el responsable de una toma de una decisión, seremos nosotros los que finalmente logremos hacer eso. La exactitud algorítmica es esclava de los datos, la calidad del resultado depende de la calidad de los datos usados. El dato es el alimento y en la forma en que el dato entre, vamos a obtener una buena salida y una buena respuesta. Datos crudos, registros incompletos, sesgos inherentes, ruido clínico, gravísimo. Debe haber una curaduría institucional, los datos hay que limpiarlos, hay que estandarizarlos y hay que proteger la privacidad de ellos. Al final, el insight médico valioso, pasamos de esto a una cosa mucho mejor con algoritmos entrenados, con rigor que arrojan resultados clínicos útiles. La verdadera ecuación del reemplazo profesional, la IA no reemplaza a los médicos. Reemplaza a quienes no saben usarla adecuadamente. Eso lo tienen que tener ustedes desde ahora ya muy claro. Entonces, médico más IA es igual, o no, es mucho mejor que el médico sin IA. ¿Sí? Mejora la eficiencia del tiempo, la precisión diagnóstica es más amplia y una capacidad de procesar literatura global de forma instantánea. Es una ventaja cuando potencializamos nuestro saber, nuestro quehacer con IA. El renacimiento del humanismo clínico, eso no debe renacer, eso se debe mantener, se debe privilegiar. La IA exige fortalecer la empatía, la comunicación, el juicio ético. Y tiene que haber un equilibrio entre la eficiencia computacional y esto que no lo tiene la IA. La IA no tiene ética, ni tiene empatía, ni tiene sentimientos. La delegación de tareas operativas a la IA no es un permiso para el desapego, sino un mandato para reinventar ese tiempo en la conexión profunda con el paciente. No empezar a utilizar las posibilidades que da utilizar la IA en el momento de la relación médico-paciente para utilizar menos tiempo con el paciente, sino para potencializar ese tiempo y esa empatía que podemos recuperar. Algunos no, otras siempre las privilegiamos, pero los que no lo hacen, que lo aprovechen para hacerlo como lo hemos visto anteriormente. Desmitificar la máquina algorítmica. La IA es una herramienta, no comprende, no siente, no tiene intención. Carece de conciencia clínica, carece de compasión intrínseca, carece de propósito ético y moral. Y es estadística, eso lo tienen que tener claro. Más que sabiduría es estadística. Las bases de la IA son las matemáticas, las estadísticas, la ciencia de datos. Eso es las bases de la IA. El compromiso del médico del futuro. El futuro de la educación médica no radica en enseñar a las máquinas a simular humanidad, sino enseñar al médico a ser más humano mediante el dominio de la tecnología. Entonces, 10 principios que aquí los dejé consignados, una sola misión, y es proteger a nuestros pacientes y elevar el rigor científico en la era de la medicina aumentada. ¿Qué nos redefine como doctores? Nuestra mejoría sigue siendo la mente humana, eso no lo reemplaza nada.
¿Qué aprende un médico en la era de la IA? No es solo conocer más, sino pensar mejor. Estamos enseñando para un mundo que existe la alta tecnología, baja competencia crítica. ¿Por qué enseñamos como si no existiera la IA? Adoptamos rápido y formamos lento, ¿sí? Entonces, deben ir en el mismo sentido, deben ir tecnología y educación. Bueno, este es el resumen de lo que fue el Congreso de Ascofame. No sé si alguien tenga algo para aportar, alguno de ustedes quiera aportar algo, quiera socializar algo. Bienvenidos. Si no tienen nada para aportar, compartimos en Dimet. Me dicen si alguien quiere aportar algo. Bueno, ¿me confirman que esté compartiéndose pantalla, por favor? Sí, Doc. Listo. ¿Qué pasó en Endimet? El Congreso Internacional de Endocrinología, quizás el mejor congreso de especialidades médicas en Colombia, y yo creo que muchos que conocen afuera dicen que Latinoamérica. Es un congreso que organiza la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, con el cual asisto cada año hace varios años. Y tomamos una base, aunque mucho del congreso se habló, pero tomamos una conferencia que fue dada por un colombiano, el doctor Pablo Kubrer, un endocrinólogo, pero que vive en Estados Unidos. El padre también es médico endocrinólogo. Y esa conferencia básicamente fue aplicaciones clínicas de la IA en medicina y en endocrinología. Y vamos a compartirles unas cosas, digamos el abstra de lo que logré tomar de allá. Premisa central: la IA aplicada a la medicina no es una tendencia tecnológica, es una transformación estructural del ejercicio clínico. Mire que lo vimos en Ascofame, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es resumir lo que en ese congreso se dijo y sobre todo en esa charla que fue muy importante. La taxonomía de la inteligencia, la arranca tratando de hacer evangelización. Inteligencia artificial es el marco grande. El Machine Learning es una subdisciplina, o sea que la inteligencia es una rama de las ciencias computacionales que básicamente estudia el pensamiento de las máquinas, el símil que existe entre desarrollar procesos cognitivos en una máquina similares a los que el humano hace. El Machine Learning es una rama de la IA, básicamente es el aprendizaje a través de algoritmos que aprenden datos clínicos y bioquímicos. La IA generativa es una evolución relativamente reciente, capaz de crear contenidos textual, puede crear música, puede crear imágenes, que es lo que hace la IA. Y los modelos large models, los large language model, que es herramientas críticas capaces de procesar, interpretar y generar lenguaje clínico complejo. Eso es lo que es la IA generativa. Básicamente, esto es lo que hace es IA generativa. Una evolución progresiva con una aceleración exponencial. Estamos, digámoslo así, multiplicando cada semana exponencialmente lo que se logra desarrollar en IA. No estamos en un punto de inicio, estamos atravesando una fase de aceleración exponencial. La IA no es nueva, les decía yo a ustedes. Los modelos computacionales y redes neuronales se habla desde finales del siglo pasado. El sistema de expertos en medicina, recuerden los hitos de procesamiento con Deep Blue y AlphaGo. Este es el computador de IBM, que recuerden que finalizando el siglo pasado, como en 1997, existe un ejemplo de ello que es le ganaron a Gary Kasparov. Y a partir del 2012 y sobre todo a partir del 2018-19 es donde los modelos generativos se multiplican exponencialmente. Respaldo estructural, estamos hablando de $1 trillón, impulsado por grandes compañías, y en la próxima década esto va a ser
va a ser exponencial. El crecimiento masivo de la inversión confirma que la IA no es una moda académica. Esto ya llegó para quedarse. El invierno de la IA no vuelve a llegar como ocurrió en el siglo pasado, que ocurren 2 inviernos por allá en 1970 y pico y luego en 1990, pero después ya no vuelve el invierno. Esto ya no para. Hay un cambio en el paradigma de la enfermedad, sistema actual enfocado en la enfermedad, reactivo ante el daño orgánico, ya instaurado en el paciente, 90% de los recursos destinados al manejo crónico, baja inversión estructural en metodologías de prevención, y con la IA, ¿qué va a pasar? Seguramente va a ser más predictivo y proactivo, identificación de biomarcadores predictivos tempranos, prevención activa, diagnóstico temprano y medicina, lo que llamamos medicina de precisión, medicina personalizada. Entonces, redefiniendo la efectividad terapéutica en prevención, aparecen algoritmos diagnósticos accesibles que se suman a una alta adherencia de uso del paciente. El resultado final, unos resultados clínicos superiores a cuando solo hay intervención humana. Aquí aparecen publicaciones en JAMA, evidencia de alto impacto, estudios demuestran paridad clínica en programas de prevención en diabetes, o sea, comparan los programas solo manejados por humanos y los intervenidos con IA. La efectividad no depende únicamente de sofisticación humana, sino del volumen de uso constante. Y la ventaja de la IA, aunque potencialmente menos empática, logra una hiperdisponibilidad que se traduce en mayor adherencia y resultados exitosos. Hay una transición híbrida, tecnologías digitales en diabetes. La transición híbrida, entonces, es paciente más tecnología más médico. Y en endocrinología ya tenemos los sensores de glucosa que capturan datos en tiempo real. Las bombas de insulina que básicamente actúan, obviamente, teniendo esos sensores y dependiendo de los niveles de glucosa pre y post, y con unos algoritmos dentro del hidden layer, dentro del cerebro de él, que permiten análisis y tomas de decisiones automatizadas, con una posibilidad de almacenar en la nube muchísimos datos y de tomar decisiones posteriores dependiendo de los resultados de esos datos. El resultado clínico: se optimiza el control glicémico de muchos diabéticos y reducción drástica de la variabilidad. El tiempo promedio de variabilidad, entre menos, mejor, ¿sí? Entre más tiempo logre estar el paciente sin tener variabilidades, y ojalá variabilidades dentro de cifras normales, le va mejor, tanto en entorno ambulatorio como en entorno intrahospitalario. La IA como herramienta diagnóstica basada, mire, ya se utiliza para analizar nódulos tiroideos, modelos de Machine Learning, analizan variables clínicas, bioquímicas, optimización de uso de imágenes diagnósticas que pueden reducir la sobreutilización y mejorar la predicción. Identificación temprana de riesgo en patrones invisibles a lo humano, en diabetes, en resistencia a la insulina, en osteoporosis y en cáncer de páncreas. Ya se están desarrollando en cada uno de esos escenarios clínicos desarrollos con Machine Learning, con Deep Learning, y se está acelerando el descubrimiento farmacológico, tamizaje de alto rendimiento en cientos de miles de compuestos, el motor, modelos de IA integrados a la National Institute of Health, desarrollo acelerado de nuevas terapias, ¿sí? Desde la inteligencia artificial. Esto reduce drásticamente los tiempos de investigación. Ya no hay que llevarlo a un laboratorio, el laboratorio ya hace IA, ¿sí? Y ya se logra a partir de ahí sacar nuevas moléculas. La síntesis, la caja de herramientas de endocrinología moderna, entonces, integración de datos clínicos, modelos predictivos de riesgo, diagnóstico temprano preciso, ajuste automatizado de dosis, seguimiento personalizado, prevención activa. Y entonces tenemos que la IA no es una intervención aislada, es una herramienta transversal que impacta todas las fases de la atención médica. El médico frente a la máquina, lo que vimos con Ascofame, la evolución es no reemplazo, es potencializar lo que los médicos podemos hacer acompañados de eso. El presente histórico, por ejemplo, en radiología, lejos de desaparecer, mire lo que pasó con la llegada de la digitalización, el software de análisis inicial, la especialidad experimentó un crecimiento. Hay un crecimiento exponencial de necesidades de radiólogos. O sea, más que reemplazarlos, se están necesitando. La tecnología asume el procesamiento masivo de datos y el especialista retoma su verdadero rol en el juicio clínico.
Entonces no reemplaza al médico. Esto está demostrado en ese campo de la radiología, y el médico que usa inteligencia sí reemplazará al que no la usa. Eso lo vimos también en cuando vimos los ASCOFAM. La ley de Amara, perdón, aplicada a la medicina. Entonces, a corto plazo tendemos a sobreestimar el impacto inmediato, falsas promesas de reemplazo total. A largo plazo tendemos a subestimar el impacto estructural profundo con el tiempo, y el verdadero impacto no será de la noche a la mañana, será una transformación masiva de todo el sistema sanitario. Mire esto. Conclusiones. La IA ya es parte inherente a la práctica médica moderna y requiere adaptación. Su implementación exige uso ético, responsable y fundamentado en el pensamiento crítico, y nunca reemplazará el juicio humano, lo potenciará hacia una medicina de precisión, más preventiva y definitivamente centrada en el paciente. Bueno, mis queridos muchachos, ahí está el resumen de dos grandes eventos recientemente llevados en Colombia, con repercusión internacional. No sé si alguien quiere aportar, anotar, sumar, como de conclusión, si quieren como sumarse a estas reflexiones. Ustedes me dirán. ¿Alguien que quiera aportar? Pues, profe, no, lo importante es la implicación de la inteligencia, o sea, el complemento que tiene la inteligencia artificial en nuestro quehacer médico. Entonces, pues, obviamente no es que nos vaya a reemplazar, sino que llega es como una herramienta de ayuda, o sea, de poder hacer mejor el trabajo. Eso es lo que Muy yo bien, pienso. entonces que quede claro, no nos reemplaza, nos potencializa, nos suma, no nos resta. Y que quede claro, el piloto somos nosotros, somos los humanos. El día que la IA sea el piloto, se nos llevó el que nos trajo. Entonces, que quede claro eso. Muy bien, Halber. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, a las 8:30 empieza el quiz. Ahí lo tienen. Hasta las 10:30 para que no haya disculpas. Bueno, muchachos, voy a cerrar entonces. Nos vemos dentro de